Hola, buenas tardes, compañeros. Continuando con el módulo de aspectos legales en la medicina transfusional. Esta es la última clase de este módulo y está a cargo siempre de la licenciada Flor de María Carrillo de Ramos. Ella es del jurídico de esta unidad, así es que el tema que ella nos va a dar es fundamentos legales del consentimiento informado, y dentro de este tema se va a hablar de los testigos de Jehová en cuanto a la transfusión de sangre. Así es que la dejo con ellas y terminaríamos con la última clase del módulo 8. Así es que prácticamente ya estamos saliendo de este diplomado. Así es que ánimo, ¿verdad? Ánimos a todos. Los dejo con la licenciada. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, una vez más, y bueno, ya, como decía la licenciada, vamos finalizando lo que es este módulo, y vamos a hablar un poco de lo que es el fundamento legal y del consentimiento informado. Decirles que este documento sí ya está legalizado a nivel de nuestro país, ya hay fundamentos legales en los cuales avalan este tipo de documento, el cual ahora, si usted no lo llena, pues se verían serios problemas, no solamente administrativos, sino que incluso problemas penales, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado en poder participar de ello. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Vamos a hablar. Tiene su base constitucional, su base legal en el Código de Salud, y también hay una regulación interna en el Reglamento General de Hospitales del MinSal. También está regulado en nuestras normas técnicas para recursos de estadística y documentos médicos del Hospital Nacional Rosales. El consentimiento informado se basa en los siguientes principios: en la no maleficencia, en la justicia, en la autonomía y en la beneficencia. Eso es lo que regula este consentimiento informado. Les voy a mostrar lo que es el modelo del consentimiento informado. Este es el modelo del consentimiento informado, en el cual se exonera de responsabilidades por el uso. En este caso lo vamos a hacer para el uso de sangre. Para eso, les sugiero, porque eso es la verdad, nosotros tenemos a nivel de hospital un documento estándar, en lo cual ahí se ve todo tipo de procedimiento que se realiza en los hospitales, pero yo les sugeriría que solicitaran a la unidad de planificación, que son los encargados de ver todo lo que son las normativas internas, en verificar que les modifiquen ese consentimiento informado, en el sentido de que ahora puede ser la exoneración de responsabilidades para el no uso de la sangre. Vamos a ver un poco. Este es el modelo que tenemos. Les voy a hablar un poco acerca de lo que es el código, lo que establece la Constitución. La base legal la encontramos en el artículo 66 de nuestra Constitución, y es donde dice que el Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos y a los habitantes en general, cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible. En este caso, toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento. Este es uno de las polémicas, y vamos a ir quizás incluyendo de una vez, porque con los que más problemas se tienen a nivel mundial, porque no es solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, es con las personas que tienen o profesan la religión de Testigos de Jehová, ya que ellos se basan en lo que es el libro de Levíticos, de la Biblia, en donde en aquel tiempo decían de que los sacrificios que se hacían para Jehová eran a través de sangre, lo cual ellos tenían que sacrificar un cordero para poder derramar en el altar esa sangre. Por lo tanto, ellos han tomado de ese pasaje bíblico, el libro de Levíticos, ellos lo han distorsionado al grado que ellos consideran que la sangre es vida, y que como es vida, yo no puedo venir y regalar mi vida a otra persona.
Entonces, ese es el parámetro que ellos usan, lo cual es ilegal. Ellos tienen sabemos que hay una fundación o asociación, que conocemos en sí realmente qué es, que ellos manejan y en donde ellos no permiten que sus afiliados puedan tener este tipo de práctica. Sin embargo, legalmente no procede no tienen ninguna base legal ellos para negarse a este tipo de situaciones. ¿Qué hacer cuando se le presenta a usted esta situación? Bueno, viene el paciente y le dice, yo soy testigo de Jehová. Primeramente, usted tiene que informarle la situación de su diagnóstico. Eso lo hace el médico, obviamente, ¿verdad? Viene el médico, informa su diagnóstico, le explica de que tiene que ser, pues, de vida o muerte el hecho de que no tenga que donarse. Sin embargo, siempre se van a encontrar con la negativa de ellos. Es por ello que yo les sugeriría que ahora, aparte del consentimiento informado que el médico llena sobre los riesgos que puede verse este paciente al no ser transfundido, también los encargados de banco de sangre con el aval del médico puedan hacer un nuevo modelo de consentimiento informado en donde ahí se establezca que para tal cirugía o tal procedimiento se requería esta práctica y que el paciente se negó a ellos. Ahí tienen que ponerse, por eso dice ahí el consentimiento, exonero de toda responsabilidad administrativa, civil o penal al personal médico del hospital y al hospital tal, ¿verdad? De cualquier resultado adverso que pudiera ser resultado de no usar sangre o componentes sanguíneos. Ahora viene la situación, usted ya llenó este procedimiento, llenó esta hoja. Viene el médico y va a procedimientos. ¿Por qué le digo esto? Porque pasa. Ya estando en el procedimiento y viendo que es un riesgo para la vida de esa persona, el médico está, de acuerdo al artículo 66 de la Constitución, aunque este paciente se haya denegado, el médico está en la obligación de transfundirle sangre, porque a eso sí está obligado el médico. De acuerdo a este artículo, estamos obligados a salvaguardar la vida. Que usted me diga, mire, pero este es el problema, que nos pueden meter una demanda, sí, pero no se preocupe, porque en el aspecto de lo que es el principio de la vida, eso es el primero regulado en nuestra Constitución, ya que el artículo 1 establece que incluso desde la concepción se considera ya una persona con vida, por lo cual nosotros estamos obligados como entidad pública en el área de salud a velar por esa salud. Entonces, por eso el médico, en el momento que va a realizar esa transfusión de sangre, tiene que llenar esos dos consentimientos, estableciendo ahí que debido al riesgo que el paciente ha presentado, es necesario que se le pueda transfundir esa sangre, para lo cual él lo está haciendo con el mandato que establece la Constitución en el artículo 66. Y también en el artículo 33 del Código de Salud, a todos nosotros, los empleados de salud que practicamos o que realizamos procedimientos con las personas, nos manda que es una obligación de nosotros los profesionales, ya sea técnicos, auxiliares, higienistas y asistentes relacionados con la salud, a atender en la mejor forma a todos los pacientes, pero también a salvaguardar la vida de ellos. Entonces, todos esos aspectos se deben de llenar exclusivamente en ese consentimiento y esclarecer que por motivos de salvar la vida de él es que se le tuvo que practicar esta sangre. Otro de los aspectos es que el Código de Salud en el artículo 128L nos faculta de que si realizamos procedimientos quirúrgicos, deben informar ampliamente al donador y al receptor de órganos, tejidos o procedimientos y los riesgos del mismo, así como los efectos terapéuticos y secundarios de los medicamentos y otros químicos a realizar en el tratamiento, de lo cual dejará constancia en el expediente clínico. ¿Qué significa? Que aparte de llenar esos dos documentos legales, el médico tiene que dejar eso establecido en el expediente clínico. ¿Por qué? Porque ahora, de acuerdo a las normativas de salud, el expediente clínico es un documento legal, en donde en caso de una demanda, la fiscalía, porque es a donde más que todo van a iniciar su proceso legal, va a venir y solicitará ese expediente. Si en este expediente están plasmados tanto el consentimiento informado del procedimiento que el médico le realizó, como también el consentimiento informado en donde por la necesidad de salvaguardar la vida del paciente se le practicó la donación de sangre, créame que no va a haber ningún problema, porque algo que la sala hasta la fecha o la Corte Suprema de Justicia hasta la fecha pelea o está en auge es
salvar la vida de las personas. Nunca va a prevalecer un aspecto religioso sobre el aspecto legal de la Constitución y otras leyes que nosotros tenemos afines a ellos. ¿Qué otra cosa podemos hablar de lo que es el consentimiento informado? Es importante, fíjese bien, que nosotros tengamos claro, primeramente, la responsabilidad que tenemos para con los pacientes, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos ante la Constitución. Yo sé que esto es un aspecto que a muchos nos ha llenado de gran temor por la situación de ellos, ya que ellos tienen la postura, estamos hablando exclusivamente de los testigos de Jehová, que antes de realizarle cualquier procedimiento al paciente se le trate con el medicamento de la eritropoyetina, lo cual sabemos que sí es un medicamento que hace subir su defensa sanguínea, pero no es en sí que ese tipo de procedimiento va a venir a sustituir lo que es la donación de sangre. Por lo tanto, a pesar de que aunque en un momento de emergencia se le ponga una eritropoyetina, nunca va a llegar a los niveles, creo yo, clínicamente, pues de sangre que el paciente necesita para poder sobrevivir a un procedimiento quirúrgico. Es por ello que siempre lo principal debe ser la donación de sangre. Por lo tanto, como decimos a buen salvadoreño, que no lo asusten con el petate del muerto. Usted sabe que tiene la obligación de regirse a las reglas, a las normativas ya establecidas. Repito, los testigos de Jehová en ningún momento han ni siquiera metido una pieza de correspondencia a la sala a la Asamblea Legislativa para que se les cree una normativa en donde regule la no práctica de la donación de sangre. Por lo tanto, como es un aspecto ilegal, nosotros tenemos que salvaguardarnos con ello. ¿Qué otro documento, aparte del consentimiento informado, nos vamos a salvaguardar como institución pública? Especialmente en el área de salud, y ustedes que son los más afectados en el área de banco de sangre, es que al paciente, el médico, cuando hay una denegación, aparte que lo hace llenar y firmar este consentimiento informado, se le solicita una declaración jurada ante notario, en la cual ellos expresan bajo juramento la denegación y eximen de toda responsabilidad a las instituciones públicas de salud o privadas sobre si ellos llegan a tener alguna consecuencia en su procedimiento por no practicarse una donación de sangre. Si usted cuenta con estos 3 documentos, créame que no va a tener ningún inconveniente. Juicio no lo vamos a quitar, porque cada quien donde termina nuestro derecho le nace al otro, pero sí vamos a tener las herramientas legales para poder revertir esa demanda, ir a demostrar que lo que nosotros hicimos como personal de salud es regirnos a las normativas que nos mandan a velar por la salud de las personas. Es que hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tratar de llenar muy bien este documento, en el caso de los médicos, pues llenar muy bien lo que es el expediente, y ustedes, pues principalmente, como veíamos en la normativa anterior o el código que está en revisión a nivel mundial ahorita, también tienen que tener un cuidado en el manejo y el manejo que ustedes le dan después de haber recibido la donación, porque hay que tener también otro cuidado ustedes de no equivocarse, porque eso ha pasado también, que a veces hay una equivocación en cuanto al momento de la donación, y eso sí ya va a traer otros riesgos penales fuera de lo que es este contexto del modelo de lo que es el consentimiento informado. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado, ser muy cautelosos, muy diligentes en toda la actividad que nosotros realizamos. Es importante también poder ver de que este consentimiento informado es el documento en el cual los diferentes médicos y personal de salud ha tratado de demostrarle a la población en sí los riesgos. En este consentimiento también se establecen los riesgos que va a pasar un paciente al tener un procedimiento y que carezca de esta donación. ¿Qué es lo que yo le quiero decir y con lo que ya voy casi finalizando? Tienen que ser muy acuciosos en el llenado de este documento. Y repito, yo les sugiero que soliciten un modelo o un consentimiento exclusivo para lo que es el uso de la donación de sangre, para que puedan, aparte de tener el de negativa del médico en cuanto al procedimiento,
también ustedes como personal de banco de sangre se puedan respaldar en que también tienen ustedes la denegación del paciente, pero que sin embargo en el mismo se establezca que en caso de complicaciones se regirá a lo que establece el artículo 66 de la Constitución, lo cual es salvar la vida de las personas. Eso sería todo. Yo les agradezco. Tengan muy buenas tardes y por favor tratemos de utilizar todas esas documentaciones legales, las cuales a ustedes mismos como practicantes en el área de banco de sangre les va a evitar una consecuencia civil o penal, porque acuérdense que el fallecimiento de un paciente en el cual usted no haya llenado correctamente este documento, se le va a atribuir lo que es el homicidio culposo. Y tiene una penalidad de años de cárcel, por lo cual usted tiene que tener mucho cuidado, que no debe de faltar. En el caso de ese tipo de personas, no puede faltar este consentimiento informado en su expediente. Eso sería todo. Les agradezco y que tengan muy buenas tardes.